Noches a todos. Nuevamente la Escuela Latinoamericana de Oncología agradece al doctor Andrés Imbaquingo Cabrera, quien es un médico radio-oncólogo de la ciudad de Quito. Trabaja como docente en la Facultad de Medicina y también en Solca de la ciudad de Quito. Esta noche nos va a hablar de un tema apasionante que es la radioterapia, los principios y principalmente los usos de los diferentes tumores, tanto de forma curativa como también de forma paliativa. Así que le damos la bienvenida. Gracias a Andrés por su generosidad en compartir con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Ricardo Tixi, el oncólogo clínico acá en el país, a los colegas en México, a todos los que forman parte de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Siempre yo insisto en tratar de ponderar el esfuerzo de organizar estos espacios académicos. Entonces, en lo que podamos aportar, pues estamos acá. Agradecerles por la organización y bueno, vamos a conversar ahora de generalidades de una de las opciones terapéuticas en pacientes con cáncer, específicamente radioterapia. Voy a poner unas diapositivas en relación a tumores ginecológicos, nada más para entender un poco cómo es el flujo del tratamiento en un paciente que va a recibir radioterapia. Vamos a explicar brevemente todos los mecanismos de radiobiología, algo muy simple para no cansarlos mucho. Y finalmente vamos a ver lo más importante, que son resultados de pacientes tratados con técnicas avanzadas en radioterapia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Este sería como el workflow o el flujo de un paciente que va a recibir un tratamiento de radioterapia. Y esto es importante porque cuando los estudiantes en pregrado o algunos, perdón, digo, especialistas que no se dedican a la parte oncológica, que es lo que quería decir, y no están tan familiarizados con el proceso de radioterapia, un poco puede confundir al paciente, porque, claro, si no se tiene este acercamiento como en general de lo que consiste la radioterapia, a veces el paciente llega al primer paso, que sería la consulta inicial, ya tal vez con la expectativa de recibir ya la radioterapia. Y como se dan cuenta, la aplicación de la radioterapia o de la primera sesión sería ya pues el cuarto paso, la parte final del diseño del tratamiento. Entonces, en términos generales, yo divido el proceso de la radioterapia para un paciente con cáncer en cuatro pasos. Uno sería la consulta al especialista, al radiooncólogo, cuando el paciente es remitido por algún colega. Sí, puede ser el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, cualquier colega, el dermatooncólogo puede ser también. Entonces, en la consulta, el médico especialista en radiooncología lo que hace es evaluar al paciente, hacer un examen pues físico, una anamnesis, una historia clínica pues que todos la conocemos, y ahí es donde se establece el plan terapéutico de la radioterapia. Es decir, que no se puede establecer un plan terapéutico solo por conocer un resultado de biopsia. Hay que conocer antecedentes clínicos, ver si es que hay algún factor de riesgo que al paciente lo hace más sensible a los hipofraccionamientos y poder ir decidiendo cuál es el mejor esquema de radioterapia en esta consulta, ¿ya? Entonces ese sería el primer paso. El segundo paso es la tomografía de simulación. Ya, hasta ahora, pues el paciente no ha recibido radioterapia, pero estamos ya dentro del proceso de su tratamiento. Entonces, ya en esta tomografía de simulación, que la vemos acá en esta diapositiva, el paciente pues acude al tomógrafo del departamento y ahí se va a realizar una tomografía con ciertas particularidades. Por ejemplo, en la diapositiva, en la parte más superior, vemos un paciente que tiene un tumor de cabeza y cuello, puede ser un tumor de orofaringe, ¿sí? Entonces ahí lo que necesitamos es que el paciente pues mantenga un posicionamiento para garantizar la exactitud y precisión de la radioterapia, ¿sí? ¿Cómo logramos esto? Con estos sistemas de inmovilización. El caso, el ejemplo que estoy presentando es con una máscara termoplástica, una malla que toma la forma del rostro del paciente, de los hombros, de tal forma que permite inmovilizar al paciente y de esa forma garantizamos la reproducibilidad ya a la hora de entregar el tratamiento. Así hay un montón de sistemas de inmovilización, una variedad importante para abdomen, para pelvis. Sí, en la fotografía de abajo vemos un sistema de inmovilización tipo CombiFix, donde se usa más para pacientes
tumores con localización pélvica, ¿sí? Entonces el paciente está en esta posición, se generan la tomografía, es decir, se adquieren las imágenes tomográficas y luego vendría al segundo paso, que sería como la unión de todos estos rectángulos o cuadrados que están en la parte intermedia de la diapositiva. El tercer paso sería toda la fase de planeación del tratamiento. En esta fase de planeación, pues lo que tenemos es ya las imágenes tomográficas realizadas en ATAC de simulación. Y en estas imágenes, en la fase de planeación, lo que se hace es delimitar dónde está el tumor y aparte delimitar cuáles son los tejidos que pues vamos a proteger, los que no tienen cáncer. En el caso de, seguimos en el ejemplo de cabeza y cuello, acá vemos en amarillo un tumor parafaringio del lado derecho. Entonces está identificado para que ahí se deposite la dosis de radioterapia. ¿Sí? Vemos también un conglomerado ganglionar en tomate, caracterizado acá en la diapositiva, en el nivel, este es el nivel 2A, entre el nivel 2A y el 1B, que también ha sido definido, contorneado por el radiooncólogo, y esto va a recibir también dosis de radiación para poder controlar la enfermedad. También por indicaciones, por histología, tamaño tumoral, y siempre basados en medicina en evidencia, se puede elegir irradiar el cuello o los ganglios contralaterales, dependiendo de algunos factores que pues lo conocen muy bien los colegas en radiooncología. Y acá vemos cómo en este color un poco más celeste está delimitado el nivel ganglionar 2 del lado contralateral. Entonces, todo eso es la parte de la planeación del diseño. Luego entrará el proceso de dosimetría en conjunto con el físico médico para poder configurar o hacer que el equipo deposite pues de la mejor manera la dosis de radiación que estamos planteando que se planteó en la consulta inicial. Y además el radiooncólogo pues va a definir los órganos de riesgo, que en este caso los órganos de riesgo, es decir, los que no tienen pues cáncer o no están infiltrados por células malignas. Para seguir con el ejemplo, será pues acá la mandíbula hacia adelante, la cavidad bucal, la médula, la parótida derecha, la parótida izquierda. Entonces, es un trabajo bastante, digo, de precisión, de ser muy acuciosos con esto, que tarda entre 5 a 8 días para poder tener listo el tratamiento. Voy a registrar la diapositiva para mostrar el flujo del paciente. Luego de este tercer paso de planeación, de dosimetría, cuando ya esté listo el plan, pues entraríamos ya al cuarto paso, el final, que es la aplicación de la sesión de radioterapia. Eso se hace ya en un acelerador lineal, ¿sí? Se hace en un acelerador lineal y el paciente está acostado en el equipo. En este cuarto paso, el tratamiento es aplicado por los tecnólogos, aplican lo que el médico radiooncólogo y pues ha planeado, ha aprobado en el plan terapéutico, los licenciados en radiología pues aplican el tratamiento, que se lo hace mediante un equipo que se llama un acelerador lineal, ¿sí? Durante el tratamiento hay que estar pendiente de evaluar los posibilidad de efectos secundarios, de toxicidades, para que el paciente pueda completar su tratamiento sin ninguna novedad. Entonces, ese sería como el resumen, ¿sí? Acá les voy a poner una diapositiva muy interesante porque todo este proceso de planeación de radioterapia, todo este proceso de poder aplicar los tratamientos con aceleradores lineales modernos que los vamos a ver en una diapositiva, básicamente es unos tratamientos que han sido heredados de conceptos, fundamentalmente acá de Marie Curie, que es una mujer, pues creo que todo el mundo la conoce, doctora ganadora del premio Nobel. Entonces, el poder hacer el descubrimiento en principio de estos dos elementos radioactivos, como el polonio y el radio, eso hizo que, o planteó las bases para luego entender los mecanismos de daño a los tejidos. Y esos mecanismos de daño a los tejidos es lo que ahora nosotros utilizamos para poder dañar, pero los tejidos con cáncer, las células malignas y proteger las células sanas. Nosotros estamos heredando los conceptos y el descubrimiento de esta gran mujer que es muy, muy importante por recalcar, ¿sí? Eh, yo pongo siempre después de la diapositiva, cuando doy las charlas en pregrado, sobre todo, este descubrimiento de esta gran mujer, y estamos ahora podemos aplicar estos conceptos con más entendimiento, sabiendo que la radioterapia no quema, la radioterapia no tiene este efecto así de minimalista, por decirlo. La radioterapia tiene una complejidad para interactuar con los tejidos por procesos de radiobiología,
Principalmente acá voy a citar dos o tres vías, hay muchas más, ¿sí? Donde vemos que en esta paciente que tiene un cáncer, pues escamocelular, que está generando una amputación nasal tumoral con exposición del cartílago nasal, ha sido tratada con radioterapia, ¿sí? Y es tratada exclusivamente con radioterapia, no es un tratamiento después de cirugía o en este sentido es un tratamiento radical con radioterapia. Y lo que se hace es activar vías apoptóticas de muerte celular, principalmente dos, la vía mitocondrial por la vía IPK3 y también los daños a nivel de macromoléculas como el ADN. Pueden haber daños letales, subletales, donde los mecanismos de reparación en estas células pues no están al 100%, por así decir, en las células cancerígenas, y eso hace que las células vayan pues decantándose por activar vías apoptóticas. ¿Ya? Por poner un resumen, ahora ya sabemos que hay otros mecanismos más de inmodulación, de radioinmodulación, por ejemplo. El momento que hacemos dosis de radioterapia en esquemas hipofraccionados, sabemos que podemos generar exposición de antígenos tumorales, y estos antígenos tumorales pueden activar el sistema inmunológico del paciente y a través de los linfocitos NK activar también vías de apoptosis. Entonces hay una variedad de sistemas o mecanismos de radiobiología que permiten generar esto, generar que esta paciente de este tumor, pues que está generando esta amputación tumoral nasal con exposición del cartílago nasal, que genera aislamiento social para la paciente, que genera este deterioro en la calidad de vida. Estos mecanismos y la precisión en la que hemos alcanzado los tratamientos de radioterapia permiten pues, que los pacientes puedan tener este tipo de respuestas clínicas completas a estas lesiones y pues mejoramos la calidad de vida, realizamos un tratamiento con un control local del 100% clínicamente. Y pues una paciente adulta mayor con estas características, pues tuvo un excelente resultado. Desafortunadamente la paciente sí falleció por COVID, pero la parte del cáncer de piel que ella tenía deformante, pues fue controlado excelentemente por la radioterapia, ¿sí? Ahora, para tumores ginecológicos, pues acá vamos a ver unas diapositivas nada más, cómo cómo acá está el diseño, la planeación del tratamiento, es decir, aquí estaríamos ya en el tercer paso del proceso terapéutico de radioterapia, es decir, en la parte de la planeación. Entonces acá vemos una reconstrucción digital donde primero se identifican los tejidos sanos, es decir, acá en un cáncer de cuello uterino locorregional, el estándar a día de hoy, pues es hacer quimioterapia y radioterapia por 5 semanas concurrente y luego braquiterapia, que también la vamos a comentar. Entonces acá tenemos esta planeación, ¿sí? Hemos identificado aquí el fémur derecho, el fémur izquierdo, la vejiga, el recto, también los riñones y vamos a tratar el retroperitoneo. Y esos son los tejidos que vamos a proteger de las sesiones de radioterapia. Y pues lo que necesitamos, aparte de identificar esto también, dentro del proceso es identificar el sitio de target o el objetivo de la radiación, que va a ser pues el tumor primario de la paciente, que en este caso es el cuello del útero, los parametrios, los ganglios linfáticos en las cuencas ganglionares obturatrices, ilíacas internas, externas, ilíacas comunes y en algunos casos también los ganglios retroperitoneales, ¿sí? Como está acá. Entonces, básicamente eso es un ejemplo en tumores ginecológicos en cuello de útero. Esto es otra forma de aplicar la radioterapia, ¿sí? De todo lo que hemos dicho se lo podría como abordar como teleterapia, todo lo que hemos visto con anterioridad. Es decir, que se aplica la radioterapia desde un acelerador lineal a distancia, que es la definición de teleterapia. Por otro lado, la braquiterapia es al revés. La braquiterapia es un tratamiento en contacto, es decir, que usamos aplicadores para poder colocarlos en cercanía, en contacto o atravesar el tumor. Ahí activamos fuentes de radiación con una activación de la radiación de centímetros nada más para poder proteger los tejidos que no tienen pues cáncer. Y con esta activación a través de los aplicadores de fuentes de radiación generamos que el tumor desaparezca. De hecho, la braquiterapia en el cáncer de cuello uterino es lo que mejora la supervivencia a cáncer específico y lo que hace que se disminuya la probabilidad de recidiva local en una paciente. Entonces, hacer las 5 semanas de concurrencia sin braquiterapia no tiene mucho sentido. Siempre y cuando haya las condiciones anatómicas y la respuesta tumoral,
hay que hacer braquiterapia para poder garantizar el control en este tipo de tumores, ¿sí? Este procedimiento se lo realiza en el radioquirófano, pues tenemos el equipo de anestesiología, personal de enfermería y el radiooncólogo, donde se colocan los aplicadores. Este es un set de aplicadores intracavitarios con el cual se trabaja, uno de los que tenemos, que es un anillo, ¿sí? Entonces, este aplicador se coloca, hacemos una TAC de simulación, que es la braquiterapia en 3D, y en esta TAC de simulación, pues ya aquí vemos en la diapositiva cómo está el tándem con la sonda intrauterina y el anillo alrededor del cuello del útero, y así podemos nosotros diseñar esto, planear que llegue la dosis de radioterapia solamente al cuello del útero y proteger excelentemente la vejiga, el recto y el sigma. Esta es una disposición de dosis de braquiterapia para poder hacer este tratamiento que estoy comentando. Hacer esta técnica de braquiterapia en 3 dimensiones, pues genera mayor control tumoral, podemos ver más objetivamente, limitar las dosis a tejidos que no tienen cáncer y podemos prescribir la dosis ya no a puntos como hacíamos antes acá en esta diapositiva. A la derecha está como antes, cuando no se hacía la braquiterapia con TAC, guiada por TAC, solo se hacía con placas de rayos X, se prescribían a puntos de referencia anatómicos. Eso, pues en la actualidad en el departamento de trabajo ya no se hace, sino lo hacemos viendo la lesión tumoral, viendo el cuello del útero, viendo el resto de tejidos que no tienen pues tumor para poder controlar de mejor manera. Y finalmente, ya para ir viendo los resultados de estos tratamientos, en el cuarto paso que les había dicho que es la aplicación del tratamiento, es importante detenernos y poder entender que mientras más sofisticado o más tecnología tengamos a disposición en el acelerador lineal, más precisos y exactos podemos hacer. Y acá está la diapositiva, ¿no? En amarillo, yo he colocado cómo está el país, Ecuador, en relación a radioterapia. Entonces, mientras más un acelerador lineal sea de última generación, más precisos podemos ser. En la actualidad tenemos a disponibilidad un Radisag, una tomoterapia único en el país, un Radisag X9. Tenemos 2 equipos Trubin High Definition que permiten hacer técnicas estereotáxicas, es decir, de radiocirugía, que vamos a ver en unas diapositivas cuál es la diferencia de hacer un tratamiento convencional o un tratamiento de radiocirugía intracraneal o extracraneal. Y claro, sí es importante tener la parte tecnológica, pero es como tener un carro de Fórmula 1, ¿no? Si uno tiene el último carro de Fórmula 1, el más nuevo, pero no hay un buen piloto, puede ser también un problema. Entonces, siempre hay que tener la capacitación, hay que estarse entrenando para poder generar tratamientos seguros para los pacientes. Este es un silogismo, un ejemplo de cuál sería la radioterapia de primera generación, que desafortunadamente, bueno, era lo que había, ¿no? Las terapias con pastillas de cobalto era lo que había antes, hace unos 8 años, entre 8 años. El último acelerador lineal en, en estar en desuso fue al sur del país, en Loja, que pues ya no lo tienen y ahora solo hacen otro tipo de radioterapia. Y esta radioterapia de primera generación era la que no era muy precisa, la que generaba toxicidad y la que desafortunadamente la mayor parte de colegas, al menos acá en el país, pues tienen un poco de experiencia en el sentido de que asociaban a la radioterapia toxicidades. Y claro, era porque no había una buena técnica de radioterapia implementada en el país, porque no había la parte tecnológica muy con esta actualización que a día de hoy la tenemos. Entonces, en la actualidad, una radioterapia, el mínimo estándar para hacer una radioterapia de precisión podría ser esto, una radioterapia de intensidad modulada, es decir, que permite modular el haz de radiación para poder conseguir tratar al paciente con la forma de la lesión tumoral, ¿sí? Y en la actualidad, más todavía, hace un par de años, tenemos ya un par de años acá en el país, ¿sí? Tenemos ya los tratamientos de radiocirugía intracraneal y extracraneal, es decir, podemos garantizar la precisión submilimétrica estereotáxica y aplicar el protocolo de radioterapia en 3 o en 5 sesiones, que tiene una ventaja en accesibilidad, tiene una ventaja en disminuir los tiempos totales de tratamiento para que el paciente, si necesita otros tratamientos sistémicos o demás, pues pueda hacerlos, ¿ya? Entonces, estas serían las 3. Y claro, no todo es la parte tecnológica, ¿sí? En la especialidad, la parte humana, la capacitación es importante y acá lo reafirma este documento que les presento. Ya viendo un poco más en la parte pragmática, acá les puedo poner una comparativa de
Cuando un paciente hace unos 8 años en el país tenía una metástasis en la columna vertebral, como no había la suficiente tecnología o el entrenamiento, entonces lo que se hacía es un tratamiento paliativo. ¿Y qué es eso? Pues ingresar unas de radiación por todo el tórax anterior y unas de radiación pues por la parte posterior del cuerpo vertebral afectado, y pues se recibía radioterapia en tejidos que eran pues innecesarios, ¿no? Vamos a ver si puedo señalar esto. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo si quisiéramos tratar solamente el cuerpo vertebral acá, pues en este tratamiento que no es exacto, que no es preciso, se recibe la dosis de radiación también en el corazón, en el pulmón, y como se está irradiando otros tejidos, hay que bajar la dosis, no se controla bien esa metástasis y pues es un tratamiento estrictamente paliativo. Si quisiéramos hacer un tratamiento ablativo, un tratamiento de radiocirugía, ahora lo que hacemos es, pues, solamente como está en la diapositiva al lado izquierdo, diseñar un tratamiento para atacar a la metástasis y proteger en este caso el riñón derecho, el riñón izquierdo, el hígado, la bolsa intestinal y la médula que está muy cerca a la metástasis también la podemos, pues, proteger. Podemos escalar la dosis y aquí vamos ya rompiendo este dogma de la radioresistencia, ¿no? Que tienen algunos tumores. Aquí ya, cuando hablamos de dosis de radiocirugía, ya no hay células radioresistentes porque la dosis es tan alta y ablativa que genera pues un control óptimo en las diferentes histologías tumorales que tenemos, ¿sí? Vamos a ver finalmente acá ya pacientes, resultados ya de los pacientes que he tratado. Entonces, acá tenemos un paciente que tiene un carcinoma de células renales metastásico, con una metástasis en esta vértebra lumbar. Y acá vemos una afectación en esta resonancia magnética de la apófisis transversa, tenemos una afectación de la lámina, del pedículo y de un segmento del cuerpo vertebral, de la parte más derecha del cuerpo vertebral. Entonces, en esta afectación, pues el paciente genera una radiculopatía, porque como vemos acá, estamos en una lesión pues, infraconal debajo de la médula, pero sí hay pues el filum terminale y esta metástasis está deformando el agujero espinal. Esta deformación que tiene el agujero espinal genera una radiculopatía en la extremidad inferior del paciente que no cede analgésicos de tercer escalón, y ahí es donde nosotros actuamos con la radiocirugía o la radioterapia estereotáxica precisa. Esto es cómo se estaría distribuyendo la dosis de radiación solamente en las estructuras que queremos, protegiendo la parte del filum terminal o la caudequina y el resto de estructuras alrededor. No hay dosis de radiación altas ahí, no generamos toxicidad. Acá podemos ver un ejemplo de cómo nosotros podemos lograr este tipo de distribución gracias al acelerador pues, que tenemos. Este acelerador permite, con estas láminas que entran y salen, bloquean el haz de radiación, el haz de fotones, y permite de esa manera depositar la dosis de radiación como les presenté en la anterior diapositiva, ¿sí? Entonces, lo importante es, bueno, ok, vemos esto, se ve muy tecnológico, pero en los documentos o en los estudios prospectivos que tenemos, nosotros sabemos que el control local con radiocirugía o SBRT está sobre el 90% para los pacientes. Pero es importante poder caracterizar no solo en eso, sino aterrizar a los resultados en nuestros pacientes. Y acá vemos cómo en la resonancia magnética postquirúrgica en este paciente, vemos que ya no hay la compresión en el canal espinal, es decir, hemos logrado descomprimir el canal espinal y toda la radiculopatía que tenía el paciente clínicamente también mejoró, ¿sí? Entonces, tenemos una respuesta excelente al tratamiento. Acá tenemos otro tratamiento en un paciente con un carcinoma escamocelular de orofaringe. Este paciente hizo todo su tratamiento radical, cirugía, quimio, radioterapia adyuvante, estuvo en controles 2 años y luego hizo una metástasis, ¿sí? Una única metástasis en la sínfisis del pubis del lado derecho. Esto fue evaluado con PET y con este PET fusionamos dentro de esta planificación del tercer paso, hacemos más precisa la radioterapia, se planificó un tratamiento de radiocirugía. Y pues yo le comenté al paciente, le dije, mira, lo más probable es que no sientas molestias porque vamos a ser tan precisos con el tratamiento. Vamos acá a colocar un video donde vemos cómo logramos con estas mismas láminas, estas MLC o láminas colimadoras, hacer que el haz de radiación tome la forma solamente de la lesión metastásica y
y pues el paciente luego siguió con su tratamiento sistémico. Luego el oncólogo de cabecera pidió un PET de evaluación al tratamiento y vemos cómo en el PET de evaluación ya no hay la captación, es decir, hemos logrado destruir todas esas células metastásicas con la SBRT, con la radiocirugía. ¿Sí? Acá es otro ejemplo, como en una metástasis en columna vertebral que está generando deformación del muro posterior de esta vértebra con una compresión de la médula espinal. Este paciente fue sesionado por un equipo multidisciplinario, lo revisó un neurocirujano de columna, el oncólogo, el radiooncólogo, y por algunas características técnicas no era tributario de una descompresión por el neurocirujano, entonces optamos solamente por hacer radiocirugía y después del tratamiento pues vemos cómo ya hay una reestructuración de la vértebra, ya el abombamiento con la compresión a la médula espinal no hay, es decir, tenemos una respuesta muy buena al tratamiento y lo más importante es que hemos evitado un evento neurológico importantísimo para que el paciente no pierda funcionalidad y pueda seguir recibiendo su tratamiento sistémico. Esta es una de las últimas diapositivas para hablar de metástasis óseas. Es un paciente con cáncer de próstata evaluado con un PET-PSMA, donde se documentó una lesión metastásica en el ala ilíaca derecha. Se hizo un tratamiento de radiocirugía y vemos cómo en un PET de evaluación pedido por el médico de cabecera, pues ya no hay la metástasis que se veía con anterioridad. En cerebro tenemos lo mismo, metástasis que cuando no pueden ser abordadas por el neurocirujano, nosotros podemos tratarlos con radiocirugía y hacemos un tratamiento en una, en dos o en tres sesiones y vemos respuestas completas en la resonancia magnética de evaluación, ¿sí? Finalmente, estos mismos tratamientos de radiocirugía se pueden realizar en otras localizaciones. Las localizaciones más desafiantes para esto, pues podría ser la parte de las lesiones en pulmón. Cuando tenemos pacientes progresados en pulmón, el pulmón es una de las localizaciones más importantes donde hacen metástasis algunos tumores y si es que el paciente no es susceptible de hacer una segmentectomía por VATS o un acceso quirúrgico por el cirujano de tórax, nosotros podemos realizar tratamientos de radiocirugía para poder hacer un tratamiento pues ablativo y hacer que desaparezca esa metástasis. ¿Cómo lo logramos esto? Si el pulmón está en movimiento, nosotros tenemos un método de gating o de seguimiento respiratorio, de tal forma que solamente vamos a entregar el gas de radiación en un ciclo de la respiración, puede ser inspiración o exhalación. Así garantizamos la precisión, como vemos acá en el video. Lo que se genera es pues un sinusoide o se genera un patrón de respiración en el paciente. Este dispositivo, este bloque RPM, se lo coloca en el apéndice sifoides del paciente. Tenemos ya estudiado o tenemos ya definido su patrón de respiración y solamente en cierta fase de la respiración vamos a entregar el haz de radiación. Un ejemplo de eso es el caso del paciente con una lesión central, ¿sí? Y acá pues tenemos cómo se hizo el tratamiento mediante este tipo de técnica y cómo podemos colimar de forma excelente, protegiendo en este caso estructuras del mediastino, el pulmón contralateral y el corazón. Vamos a acabar ya la charla indicando que en otras localizaciones como próstata, por ejemplo, hemos llevado estos tratamientos de radiocirugía no solamente en esta ventaja de hacerlos en 3 o en 5 sesiones, es decir, que en próstata ahora, en pacientes seleccionados, nosotros podemos curarlos del cáncer de próstata ya no en 30, 35 sesiones como antes, sino en 3 o en 5 sesiones con un tratamiento de radiocirugía. Y si hay preocupación por proctitis o alguna inflamación por la pared rectal anterior, porque por anatomía van a estar colindando la próstata y el recto a través de la fascia de Denevillers, lo que se hace es un procedimiento en radioquirófano donde se coloca un gel, un espaciador, más bien dicho, entre el recto y la próstata, como vemos en la fotografía, y de esa manera podemos trabajar exclusivamente en la próstata sin generar proctitis, sin que el paciente tenga pues molestias como deposición líquida y demás. Voy a pasar brevemente a los casos de piel. En piel hemos logrado también en pacientes adultos mayores que no son susceptibles de técnicas quirúrgicas como cirugía de Mohs o esta cirugía micrográfica de Mohs o excisiones por sus años, por comorbilidades, por deseo del paciente. Podemos hacer estos tratamientos acortados que he comentado y tenemos respuestas excelentes. Acá una paciente tratada en 5 sesiones, un carcinoma vasocelular grado 2 con una respuesta clínica completa. Este es un paciente de 99 años con Parkinson, demencia senil, hipertensión, diabetes, como decimos nosotros, un Harrison completo.
Y en él, por ejemplo, hicimos 2 sesiones de radioterapia. Y en 2 sesiones de radioterapia tuvimos una respuesta completa a la lesión tumoral. Este es un carcinoma vasocelular del canto interno. Las lesiones en el canto interno son las más complejas hasta para la parte quirúrgica. Entonces, así se ha logrado esto. Creo que ya estábamos terminando esta diapositiva nada más, de igual otra paciente que tiene una respuesta completa y pues con eso concluimos. Si tienen alguna duda o pregunta, pues encantado. Y otra vez gracias a la Escuela Latinoamericana de Oncología por la invitación. Gracias, gracias, don Andrés, por darnos esta conferencia. Sí, muy interesante. ¿Cómo hemos ido avanzando? No sé, ahí, Anita, sería bueno hacer un comentario de lo que nosotros veíamos en la época de los 90 con la bomba de cobalto a lo que tenemos ahora es totalmente una gran diferencia porque cada vez están dando mejor que con las técnicas, con todo. Ahora las complicaciones que teníamos antes nosotros ya no vemos. Y eso es un gran avance en el manejo próstata. Hemos trabajado con Andrés en algunos casos y nos ha ido súper bien. No sé, Anita, si quiere comentar alguna cosa. Sí, pues gracias, doctor, por la presentación tan ilustrativa. Y pues para fines de estudiantes de medicina, ¿cómo se hace la especialidad allá en Ecuador? ¿Termina la carrera de medicina? Luego, ¿qué más hace, doctor? Mm, Normalmente lo que ahora se pidió, hay algunos requisitos. Se hace la parte de, pues, el pregrado, si el médico general. Y luego de esto, pues se hace una especialidad que dura entre 3 a 4 años, ¿sí? En algunas ocasiones se pide algunos prerequisitos. En México, por ejemplo, sé que se pide un prerequisito como médico internista. Ahora en la corte de posgrado que está cursando, igual se pidió un prerequisito y de médico internista, tengo entendido. Y pues generalmente son 3 a 4 años. En los 3 a 4 años, lo más importante es poder tener conocimientos de oncología, es decir, nosotros necesitamos conocer a la par la historia natural, el comportamiento de los tumores para poder sesionar a los pacientes en conjunto con el cirujano oncólogo y el oncólogo clínico. Es decir, nosotros debemos saber los sitios de recidiva, el comportamiento, si es un tumor neurotropo o tiene un tropismo más para ganglios, ¿sí? Entonces eso es importante, tener el conocimiento en oncología, conocimiento en imagen, y ahora en la actualidad, conocimiento de intervencionismo en el radioquirófano para estos procedimientos de colocaciones de espaciadores retroprostáticos o marcas con fiduciales intraprostáticos. Entonces, eso es lo que aborda el posgrado. Física médica, que es lo más duro para nosotros, poder entender todos los complejos toda la complejidad, digo, de cómo interactúan los fotones, los electrones con los tejidos, y eso es lo que abarcaría el posgrado. Es una especialidad bastante linda, digo yo. Duro al Sí, principio por la física, pero bueno, en México se modificó. Anteriormente se pedía que después de medicina general hicieran al menos 2 años de medicina interna, pero de unos años para acá se modificó y la carrera es de 4 años. Después de medicina familiar, de medicina general, perdón, son los 4 de radio-oncología, pero el primer año es rotatorio en medicina interna. ujú. Y luego ya los 3 son enfocados ya completamente a lo que es radio-oncología. Andrés, una pregunta. Hay cada vez, a ver, necesitamos equipos multidisciplinarios, ¿no? Que es importante. Trabajar en equipos multidisciplinarios es fundamental porque planificamos todo un tratamiento, no ningún médico oncólogo ni el radioterapeuta puede estar eh, disperso, sino mejor cada vez si es que vamos viendo la historia propia del manejo oncológico, vemos que nos hemos ido juntando y mejor hacemos tratamientos conjuntos, por ejemplo, quimioradioterapia en cabeza y cuello, quimioradioterapia en recto, manejo de próstata estadios 1 con excelente como respuesta. Eh, ¿Usted cree, y es una pregunta que hay que ver en el futuro, que algún rato la radioterapia va a superar en algunos casos
a la cirugía o va a ser un reemplazo, por ejemplo, mama, próstata. Vamos viendo que igual como los casos de piel que nos va demostrando, en estudios prospectivos en lo posterior puede ser que sea un reemplazo de la cirugía. Sí, creo que hay histologías o tumores mucho más evaluados con datos, ¿sí? Porque uno puede llegar y decir, yo creo que sí, pero si uno puede un poco argumentar la respuesta sería, hay tumores donde la cirugía va a tener un rol muy importante y no creo que podamos descalar la parte quirúrgica, por ejemplo, en tumores mesenquimales como sarcomas. Creo que ahí el rol de la cirugía es indudable, pero si nosotros podemos ir viendo un poco con una visión de lo que se viene para tumores en cáncer de mama. En cáncer de mama, si nosotros vemos tenemos al menos unos 3 o 4 estudios, los más conocidos, para descalar el manejo de axila, en principio en mama, es decir, antes todas las pacientes con cáncer de mama en estadio temprano se hacía vaciamiento ganglionar de la axila, ¿sí? Luego con los estudios prospectivos, el ACOSOC y el Z011, pues se demostró que si una paciente con ganglios clínicamente negativos se le hace un ganglio centinela, sale positivo, ya no es necesario hacer la disección de la axila, porque ese paciente se le evaluó para hacer radioterapia axilar y ese paciente tenía el mismo control que comparado con el vaciamiento ganglionar de la axila. Entonces, ese es un dato importante porque conceptualmente es interesante y además demostrado a 10 años que no se pierde control en la axila. Es decir, dejando de hacer el vaciamiento de la axila en el contexto del paciente seleccionado que he indicado. Entonces, claro, ahora hay estudios fase 2 tempranos, que están tratando de llevar este concepto al tumor primario de mama. Es decir, ¿qué pasa en la biología de mama que responde muy bien a la neoadjuvancia, HER2 puros y los triple negativos? Cuando se hacen las maniobras de neoadjuvancia con el oncólogo clínico, esos son los tumores que más respuestas clínicas completas tienen. Entonces, ahora la pregunta es, ¿será necesario hacer una lumpectomía a esa paciente? ¿O tal vez será suficiente a esa paciente con respuesta completa hacer radioterapia nada más? Entonces, tenemos en la actualidad ya estudios fase 2. Claro que para poder demostrarlo necesitaríamos el seguimiento al menos a 5 o 10 años en estos pacientes, pero no es descabellado pensar y pues respondiendo con argumentos, ¿no? En esta parte. Y en próstata, pues tenemos también en las guías, nosotros tenemos un estudio súper importante en próstata que es el PROTECT Trial, que es un estudio prospectivo para pacientes de próstata estadios tempranos de bajo riesgo, donde fueron divididos en 3 brazos, uno vigilancia activa, la otra prostatectomía y la otra radioterapia. Cuando comparan el brazo de prostatectomía y radioterapia, el paciente vive absolutamente lo mismo por el comportamiento que tiene el bajo riesgo. Entonces, tal vez esos pacientes son, seleccionando bien el paciente, creo que sí se puede ir desescalando. Habría que esperar un poco los resultados, pero es una visión que se ha ido demostrando en otros sitios, como he comentado, y creo que es una oportunidad terapéutica para algunos pacientes. Sí, 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 y yo creo que es importante, ¿no? Ya van dando, recién nomás revisábamos también ese artículo de la neoadjuvancia. Mama nos ha enseñado mucho, ¿no? Mama nos ha enseñado, mm, nos ha dado mucha información, mucho más ahora con todos los luminalar, con los tratamientos solo hormonales, en tercera edad, con un buen control radiológico de radioterapeuta que que pueden realizar ustedes. Sí, son pacientes que por morbilidad, por todo no se puede operar. Entonces yo creo que la radioterapia ayuda mucho para control. No sé, Anita, ¿qué opina? Aló, Anita, creo que nos dejó conversando. Bueno, pues yo creo que si Actúa no entre las hay, tres. Pues, hay una si al rato, interacción entre las especialidades de oncología médica, radioterapia y cirugía en muchas de las neoplasias en forma secuencial o en forma simultánea, a veces de la quimio-radio. Y todo esto pues lo menciona también el doctor Andrés, resultado de evaluaciones en estudios clínicos.
la oncología está totalmente basada en investigación clínica, ¿no? Ujú. Sí, pero yo creo que hemos avanzado de la década de de los 90 a esta etapa, a este tiempo. La evolución de la radioterapia ha sido, mm, como en todo, ¿no? Tanto la clínica como la quirúrgica también. O sea, hay que darnos la mano entre todos. Ujú. Todo este equipo multidisciplinario tiene que trabajar. No sé, ahorita Ah, algún comentario más que usted quiera hacer, si no eh, para ya cerrar no, la sesión. yo creo que podemos cerrar, doctor. Gracias, gracias Andrés y gracias a todos. Muchas gracias. Un buen día. Hasta luego. Buenas noches. Ya. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.